Ok, para que los que están viendo este video, si es su primera vez, ya tengo lista de reproducción para todos los videos. Entonces, cuando entren al canal y viene todos esos videos, usualmente subo inglés y luego otro en español, y luego otro en inglés y luego uno en español y así. Pero si quieren una versión más am, organizada, se pueden meter a la lista de reproducciones o la lista de reproducción en el canal de YouTube, nos apretándole a la S o el nombre del canal debajo del video, allí los mete. Y ahí dice videos en español, videos en inglés, entonces uno lo puede apretar según el idioma que quiera. Y también otra cosa, si creen que, pues no me mandan comentarios, no sé qué piensan, ¿verdad? Pero si creen que hablo muy rápido, lo que pueden hacer es manualmente cambiar la velocidad del video. Y ahí están las configuraciones del video. Uno le puede este, apretar a los, si por ejemplo, y entonces pueden cambiar la velocidad del video para que esté más lento o más rápido según sus, pues, capacidades. ¿Ah? Y, y si no saben, también le pueden preguntar a un hijo, a un nieto, a un hermano, a ver si sabe. Si está usando una computadora ahí, lo va a mostrar en el video en la parte de abajo. Pueden mover el ratón allí y allí va a mostrar pues las configuraciones y uno puede cambiar, tiene la opción de cambiar la velocidad del video. ¿Okay? Y si es en un celular, le puede apretar al video como si lo van a pausar, pero en vez de pausarlo, le apretan a los 3 puntos. Y a los 3 puntos le dan la opción de aumentar la velocidad o disminuir y así pueden ir. Sí, entonces estamos ahora en Éxodo capítulo 16, los últimos versículos de Éxodo capítulo 16. Vamos a acabar eso y primeramente Dios, si tenemos tiempo, vamos a llegar hasta los 10 mandamientos. ¿Ah? Y vamos a hablar de la Iglesia Católica Romana que cambió los 10 mandamientos, como dicen los hermanos. ¿Ah? Eh, que de hecho no es verdad y primeramente Dios, si Dios quiere, llegaremos ahí y pues vamos a hablar de eso. Pero primero me gustaría empezar en oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios Padre por ser quien eres y por ser el Dios amoroso que siempre nos guía en nuestro camino como un buen Padre. Y como un buen Padre nos sigues perdonando nuestros pecados y nos sigues regalando tu gracia, aunque no lo merezcamos. Y también, gracias por estar siempre con nosotros y darnos tu espíritu para que nos guíe en nuestros caminos y para que nos guíe a los sacramentos. Danos humildad siempre, no nomás el día de hoy, pero siempre para que podamos guiar a los demás en tu luz. Y si es tu voluntad, cuando tú quieras usarnos como instrumentos de salvación, haznos instrumentos para poder predicar y también hablar nuestras historias y también dar testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas. Y gracias por cambiar siempre nuestros corazones y pedimos que hoy consagres mi boca para poder predicar correctamente y no equivocarme. Líbranos de distracciones, de cualquier tipo de enfermedad que nos da distracción en este momento. Cúranos de eso para que no nos distraiga y también, si es tu voluntad, cúranos completamente de esas cosas. Y pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, entonces estamos en Éxodo capítulo 16, los últimos 3 versículos, porque la semana pasada me emocioné tanto que se me olvidó fijarme si habíamos acabado, pero ya subí ese video, entonces lo pueden ver. Se llama Éxodo 16. ¿Tenemos que guardar el sábado? Esa es la pregunta, el título del video. ¿Tenemos que guardar el sábado del Antiguo Testamento? Ya di la respuesta y ya lo subí. Entonces eso dice Éxodo 16, versículos 32 en adelante. Dice, Moisés dijo, Yahvé ha dado esta orden. Guarden una medida de maná para sus descendientes para que vean el alimento que les di de comer en el desierto cuando los hice salir de Egipto. Moisés dijo a Aarón, toma una jarra y échale una medida de maná. La colocarás ante la presencia de Yahvé y la conservarás para los descendientes de ustedes. Aarón pues llevó el vaso conforme Moisés se lo había dicho
y lo depositó ante las tablas de las declaraciones divinas. Y los hijos de Israel comieron maná durante 40 años mientras estaban en el desierto, porque de hecho ya cuando llegaron a la tierra prometida, ya empezaron a comer la comida de allí. Según Josué capítulo 5, versículo 12, cesó el maná de llegar, porque ya empezaron a... Entonces Dios siempre les daba de comer día a día. Hasta que llegaron a una tierra poblada, o sea, la tierra prometida. Comieron el maná hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Entonces ya el siguiente capítulo es el capítulo 17. Al salir la comunidad de Israel del desierto de Sin, y la semana pasada hablamos un poco de la geografía, el desierto de Sin se encuentra en la península de Sinaí, en la misma península, la misma área que está el monte Sinaí. Dice, dispusieron sus etapas según Yahvé les ordenaba. Acamparon en Refidim, donde el pueblo sediento no encontró agua. Entonces, ¿dónde está Refidim? Está más o menos hacia el noroeste del monte de Sinaí. Entonces ya van muy cerquitas del monte de Sinaí. Nos van camina y camina, ¿ok? Ahora dice, le reclamaron a Moisés diciendo, danos agua para beber. Moisés les contestó, ¿por qué me reclaman ustedes a mí? ¿Por qué tientan a Yahvé? Ahí el pueblo, atormentado por la sed, murmuró contra Moisés. ¿Por qué nos has hecho salir de Egipto? ¿Okay? ¿Por qué ahora, porque ahora, para que ahora muramos de sed con nuestros hijos y nuestros animales? De nuevo están perdiendo la fe. Entonces Moisés llamó a Yahvé y le dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Entonces la cosa estaba seria con Moisés. Yahvé respondió a Moisés, preséntate al pueblo, lleva contigo algunos jefes de Israel, lleva también en tu mano el bastón con que golpeaste el río Nilo. Yo estaré allá delante de ti. Yo estaré allá delante de ti, o sea que va a estar con él, sobre la roca. Golpearás la roca y de ella saldrá agua. Y el pueblo tendrá para beber. Moisés lo hizo así en presencia de los jefes de Israel. Entonces, ¿qué hizo? Fue y golpeó la piedra para que saliera agua. ¿Okay? Entonces, al tocar la piedra, ¿qué salió? Agua. Dice, aquel lugar se llamó Masá, o sea, tentación, y Meribá, que quiere decir quejas. A causa de las quejas de los israelitas que allí tentaron a Yahvé, diciendo, ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? O sea que dudaban porque empezaron a perder la fe. Y ahora en los Salmos se encuentra este pasaje. De seguro lo han escuchado. Salmos 95, versículos 8 al 9, dice, no endurezcan su corazón como en Meribá. Entonces, cuando escuchen eso, porque ya ven que después de la primera lectura leen los salmos o cantan los salmos, muchas de las veces van a leer esto. Eso es lo que es. Como en el día de Masá, en el desierto, se refiere a Éxodo 17, cuando tentaron a Yahvé y empezaron a dudar de Dios. ¿En verdad está entre nosotros? Empezaron a preguntar. Cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Entonces, han visto las obras de Dios, como los salvó de la esclavitud, como derrotó a sus enemigos, abrieron los mares para que ellos pasaran en piso seco, ¿no? Pero aún no querían creer, no querían aceptar. Y también, si gustan escribir 1 de Corintios 10, 1 de Corintios capítulo 10, versículos 2 al 4. Aquí San Pablo habla de el libro de Éxodo. Mire lo que dice San Pablo, el apóstol San Pablo. Dice, en Moisés todos fueron bautizados. O sea, en el libro de Éxodo, los israelitas todos fueron bautizados. ¿En dónde? En Moisés. Todos nosotros cuando somos bautizados en Cristo. No es como Moisés era mediador de ese antiguo pacto. Todos fueron bautizados en Moisés. Pero ahora el mediador del nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, ahora cuando nos bautizamos, somos bautizados en Cristo y formamos parte de Él. Entonces, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y el mar. El mar, agua, nube representa el Espíritu. Por eso Cristo dice en Juan capítulo 3, dice, si no nacen de agua y espíritu, no entrarán al reino de los cielos. Agua y espíritu representa bautismo. Entonces todos fueron bautizados en el agua y en el espíritu, en la nube y en el mar. Entonces eso prefigura el bautismo, como todos fueron entrando por medio de las aguas y salieron al otro lado. Eso de cruzar el mar representa el bautismo.
Todos comieron el mismo alimento espiritual, igual que nosotros comemos la Eucaristía, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. En el tiempo, estás hablando de Moisés. En los tiempos de Moisés, sí. Aquí San Pablo está hablando de los tiempos de Moisés. Okay. Entonces, eso es. Okay. Ya siguiendo Éxodo 17, versículo 8, dice: En Refidim, ya llegaron a Refidim, los amalecitas vinieron a atacar a Israel. Entonces, hay un grupo de nómadas llamado los amalecitas y atacaron a Israel. Y según otras partes de las escrituras, atacaron por de atrás. ¿Quiénes iban atrás? Los que eran más lentos, los más débiles, gente más vieja, más ¿cómo se dice? De la tercera edad, abuelitas. Nos atacaron a los más débiles, los amalecitas. Y ahí iban matándolos, pues. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se pusieron en defensa. Moisés dijo a Josué: elígete algunos hombres y marcha a pelear contra los amalecitas. Yo por mi parte estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. Entonces Josué hizo como se le ordenaba a Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y otra persona que se llama Hur, subieron a la cima de la loma. Y ahí estaban mirando la batalla. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba en oración, se imponía a Israel, pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. O sea, nada más cuando oraba con las manos así, arriba, ahí es cuando los israelitas ganaban. Pero cuando bajaba las manos, empezaban a perder. Y eso platica mucho también de nosotros. Cuando yo batallaba mucho con el pecado, yo oraba a Dios, pero aún caía en el pecado. Oraba y luego después caía el pecado. ¿Por qué? Porque no hacía acción mientras oraba. En vez de ponerme de rodillas o caminar si caminar al Santísimo o a la iglesia para orar y hacer un esfuerzo, me quedaba ahí pues en la casa, sentado en el sofá, muy cómodo, orando. Y pues después de tiempo miraba que eso no era una manera de efecto de orar. Tenía que pararme, levantarme, ir a caminar, ponerme de rodillas, algo para que tenga efecto. De penitencia, ¿verdad? Y eso de hacer algo pues sí te ayuda a evitar. Entonces esto es algo también para nosotros de reconocer. Entonces, dice, se le cansaron los brazos a Moisés. Entonces tomaron una piedra, entonces estaba haciendo mucho esfuerzo y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol, y Josué le mató mucha gente a Amalek. Entonces, los derrotó, pues, lo que dice. Entonces Yahvé dijo a Moisés: escribe todo esto en un libro para que sirva de recuerdo. Y dile a Josué que yo no dejaré ni el recuerdo de Amalek debajo de los cielos. ¿Por qué? El versículo 15 y 16 nos dice: luego Moisés edificó ahí un altar a Yahvé, al que puso por nombre Yahvé es mi triunfo. Y declaró: levanten la bandera de Yahvé. Yahvé está en guerra contra Amalek de generación en generación. Unas cosas no cambian, ¿verdad? Hay aquel que vive toda la vida nada más en contra de Dios. ¿Han oído hablar de José Stalin? Mató a un montón de personas allá en Rusia. Los dejaba morir de hambre y todo. Él era un jefe de allá, comunista. Y según su hija, que estaba ahí al lado de él cuando estaba muriendo, él decía que, pues, él hacía que todo el pueblo sea ateo, porque él era comunista y los comunistas no permiten la religión. Él antes de morir, en vez de por lo menos pedirle a Dios perdón o lo que sea, alzó las manos al cielo y empezó a, pues, a maldecir a Dios, y luego murió. Entonces hay aquel que vive toda la vida nada más en contra de Dios y llegan las consecuencias eventualmente. Entonces, no cambiaron, o sea que no cambiaron pues los amalecitas. Éxodo capítulo 18 ahora. Y aquí está una foto que tomó mi bisabuelo cuando estaba allá con los israelitas. Ahí está pues la agua saliendo, dándole de beber al pueblo.
Entonces Dios siempre estaba ahí, Dios siempre mostraba sus pruebas, mostraba su amor, pero seguían desobedeciendo y desobedeciendo. ¿Ok? No, era broma, más bien descendencia espiritual, porque así dicen las escrituras, Romanos capítulo 3. Yo soy Michoacán, Michoacano. Güey. Ok. Éxodo capítulo 18 ahora. Y ahora, Jetro, ¿se acuerdan de Jetro? Sacerdote de Madián y suegro de Moisés. ¿Ah? Y también tenía el nombre de Reuel. Se enteró de todo lo que Dios había hecho en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo lo había sacado de Egipto. Jetro, el suegro de Moisés, había acogido a Séfora, esposa de Moisés, después de que Moisés la había despedido. Entonces, por un tiempo se despidieron. A lo mejor se despidieron porque pues Moisés iba a hacer todas esas grandes cosas en Egipto. A lo mejor era para que se enfocara en eso, ¿verdad? Y no necesariamente en otras cosas. Quién sabe, ¿verdad? Pero el punto es que se separaron por un momento y ella regresó con Jetro. Y ya Jetro y Séfora regresaron o fueron a Moisés. Después de que Moisés la había despedido y con ella sus dos hijos, uno de esos hijos se llamaba Huerzón. Pues su padre dijo, he estado peregrino en tierra extraña. Si se acuerdan ese nombre, eso es lo que significa. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre vino en mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Entonces, los nombres tenían un significado. Jetro, pues, el suegro de Moisés, le trajo sus hijos y su esposa mientras acampaba en el desierto junto al monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? El monte Horeb, también conocido como el monte de Sinaí. Mandó decir a Moisés, yo, Jetro, suegro tuyo, vengo a ti con tu esposa y tus dos hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, le hizo una profunda reverencia, o sea, se postró ante él y lo besó. Miren la humildad de Moisés, está postrando ante su suegro como porque antes así se postraban de manera de mostrar respeto, pero no, noten que no dijo, mira, Dios me está usando, yo soy profeta de Dios, tú tienes que prostrar ante mí. Más bien él se postró ante su suegro, humilde, ¿verdad? Igual que nuestro Señor Jesucristo. Se preguntaron el uno al otro acerca de su salud y entraron en la tienda. Moisés le contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho a Faraón y a los egipcios para bien de Israel, todas las dificultades que encontraron en el camino y cómo Yahvé los había librado. Jetro se alegró mucho al oír todos los beneficios que Yahvé había hecho a Israel cuando los sacó del poder de los egipcios y dijo, bendito sea Yahvé, que los ha liberado a ustedes de los egipcios y de Faraón cuando oprimían a su pueblo. Ahora reconozco que Yahvé es el más grande de los dioses. Entonces, hay unos que sirven al Señor, por ejemplo, era sacerdote de Dios. Y hay aquel que sirve al Señor, pero no está muy seguro de su fe, ¿verdad? Hasta que algo grande sucede y dice, ok, ahora sé que esta es la religión de Dios. El catolicismo es la única religión verdadera. A veces toma tiempo, ¿verdad? Y otras veces no, pero entre tantos dioses que creía en ese tiempo, ya ahí es cuando se dio cuenta que Yahvé es el más grande, el verdadero Dios. Jetro, suegro de Moisés, ofreció un sacrificio y presentó a Dios ofrendas. Entonces ofreció un sacrificio y presentó a Dios ofrendas porque él era sacerdote. Vinieron entonces Aarón y todos los jefes de Israel para compartir una comida con el suegro de Moisés en la presencia de Dios. Entonces, luego versículo 13, al día siguiente Moisés se sentó para resolver a los asuntos del pueblo y hubo gente en torno a él desde la mañana hasta la tarde. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y le dijo, ¿cómo te sacrificas por el pueblo? ¿Por qué estás ahí tú solo? Y todo este pueblo queda de pie a tu lado desde la mañana hasta la tarde. Tanta gente y todos buscan ayuda ¿a quién? A Moisés. Moisés contestó a su suegro, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Yo juzgo entre unos y otros y les doy a conocer las decisiones de Dios y sus normas. Entonces su suegro le dijo, no está bien lo que haces. Acabarás por agotarte tú y este pueblo que está contigo, pues la carga es demasiado pesada para ti y no puedes llevarla tú solo. Ahora escúchame.
te voy a dar un consejo y Dios estará contigo. Tú serás para el pueblo el representante de Dios y llevarás sus problemas. Les explicarás las normas y las instrucciones de Dios. Les darás a conocer el camino que deben seguir y las obras que tienen que realizar. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejen sobornar. Y los pondrás al frente del pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 o de 10. Ellos serán de jueces para tu pueblo en forma habitual, te presentarán los asuntos más graves, pero decidirán ellos mismos en los asuntos de menos importancia. Entonces ahí están dividiendo el trabajo. Así se aliviará tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si procedes como te digo, Dios te comunicará sus decisiones y tú podrás hacerles frente y toda esa gente llegará felizmente a su tierra. Moisés escuchó a su suegro, entonces Moisés no dijo, no, yo soy profeta, yo sé lo que estoy haciendo, sino escuchó a su suegro, a sacerdote de Dios. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que le había dicho, eligió hombres capaces de todo Israel y los puso al frente del pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Ellos atendían al pueblo en forma habitual para arreglar los problemas de menor importancia y llevaban a Moisés los asuntos más delicados. Luego Moisés despidió a su suegro y lo encaminó hacia su tierra. Entonces, muchos usan ese versículo 27 para decir que el monte de Sinaí no está en Madián. Está cerquitas de Madián, pero no está en Madián, porque dice que lo encaminó hacia dónde? Hacia su tierra. Entonces su tierra, Madián, no estaba no era parte, el monte de Sinaí no era parte de Madián, pero sí estaba cerquitas. ¿Verdad? Pero, sí. Ahora el capítulo 19. ¿Ok? Y aquí hay otra foto, si gustan ver, aquí está Moisés y Jetro hablando entre ellos, preguntándose cómo has estado, cómo está tu salud, cómo te ha tratado la vida. El mismo día en que empezaba el tercer mes después de la salida de Egipto, o sea, en el tercer mes después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaban al desierto de Sinaí, donde acamparon. Los israelitas establecieron su campamento frente al monte. Entonces ahí están frente al monte Sinaí. Y Moisés subió hacia Dios. Yahvé lo llamó del cerro y le dijo, esto es lo que dirás a los hijos de Jacob, lo que explicarás a los hijos de Israel. ¿Está hablando ahí de dos diferentes grupos de personas? Porque dice hijos de Jacob y luego dice hijos de Israel. No, es el mismo persona, porque acuérdese que Jacob, Dios le cambió el nombre a Israel. Es la misma persona. Los hijos de Jacob o hijos de Israel. Ustedes han visto lo que hice a los egipcios y cómo a ustedes los llevé en alas del águila para traerlos hacia mí. Eso es, algo que se dice en el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. En otra parte, Deuteronomio 32:11. Entonces, esto es lenguaje simbólico, poética, ¿okay? Como lenguaje de una poema. Deuteronomio 32:11 dice, como un águila que despierta su nidada, que, re- que revolotea sobre sus poy, polluelos es, polluelos, espérenme. Sus polluelos. Extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. Entonces esa misma idea de simboliza como una águila, una madre, va cuidando a sus hijos, así igual Dios cuida a sus hijos, su primer nacido que es Israel, ¿verdad? Y también nos cuida a nosotros, sus hijos, por medio del bautismo. ¿Ok? Ahora, ¿tienen alguna... Sí, la razón que Dios le cambia los nombres a las personas es porque les está dando un cargo o un trabajo y ese nombre simboliza ese trabajo que van a hacer. Por ejemplo, dice, por ejemplo, Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él es la piedra base de la iglesia por ser el jefe de la iglesia.
Y por ejemplo, Israel se llama lucha con Dios, porque de hecho, si se fijan en el video, ya lo subí, Génesis 32. Ahí Jacob dice que Jacob peleó con Dios pidiéndole una bendición y le ganó la bendición. Y por eso se llama lucha con Dios, que quiere decir Israel. Israel lucha con Dios. Entonces, los nombres tienen un significado y indican un evento que sucedió, una situación que sucedió, una situación que sucedió, o es un cargo o un trabajo que tienen. Nos puede ser una situación que sucedió o un trabajo o cargo que tienen. Entonces, pero sí tienen un significado, no es por ninguna razón, ¿no? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a hablar ahora del sacerdocio, pero antes, vamos a seguir leyendo aquí un poco. Entonces estamos en el versículo 5. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. Entonces, noten que en Israel todo el pueblo era ¿qué? Un reino de sacerdotes. ¿Quién formaba parte de esa alianza? Los circuncidados, ¿verdad? Entonces, todo el circuncidado, todo el pueblo de Israel era sacerdote. ¿En qué sentido? Porque sabemos que no todos eran sacerdotes ministeriales, porque incluso había los sumos sacerdotes, ¿verdad? Y no cualquiera podía hacer sacrificios de animal. Entonces, ¿qué está pasando allí? Esta es la explicación. ¿Ok? Y de hecho les hice tomar una foto, no sé si quieren tomar foto de estos. El Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo. ¿Ok? Ok. Entonces, si se fijan en la foto, en el Antiguo Testamento, ¿ok? En el Antiguo Testamento teníamos el sacerdocio común de los fieles y también el sacerdocio ministerial. El sacerdocio común de los fieles era todo el pueblo. Incluso hoy día también tenemos el sacerdocio común de los fieles, porque acuérdense que el Nuevo Testamento es cumplimiento del Antiguo. ¿Okay? Entonces sí tenemos un sacerdocio común de los fieles. Todos aquí, todos los bautizados son sacerdotes y podemos ofrecer sacrificios a Dios. Y de hecho, Pablo nos dice que seamos sacrificios vivos al Señor. ¿Okay? Un sacrificio al Señor, ¿verdad? Dando nuestros corazones a Él. Pero incluso en el Antiguo Testamento, no todos eran sacerdotes ministeriales. O sea, no todos hacían los sacrificios de animales, por ejemplo. Eso nada más era los sacerdotes ministeriales. Sí, la razón que Dios lo dio era la manera que ellos iban a recibir el perdón. Por medio de esos sacrificios, Dios les daba el perdón. Entonces, ellos se salvaban de la misma manera de nosotros, creer y obedecer. Igual nosotros, ¿cómo nos salvamos? Creyendo a Dios y obedeciéndolo. Pero ahora tenemos el cumplimiento. Si tenemos un sacrificio, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como los animales morían en el lugar del pecador en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, murió en nuestro lugar. Sí, sí, confesar. Y de hecho, cuando lleguemos al Levítico, van a ver cómo el Antiguo Testamento prefigura lo del Nuevo. Ellos ofrecían un cordero sin mancha, un animal sin mancha, y ya el sacerdote lo sacrificaba, estaba el sacrificio, y luego ellos confesaban el pecado. Vamos a ver después cuando lleguemos a Levítico capítulo 5 y Levítico capítulo 19. Entonces ellos también confesaban el pecado para recibir el perdón. Sí, ellos confesaban, iban al sacerdote, mostraban el animal porque ellos mismos tenían que dar el animal. Y tú tenías que dar un animal bueno, no un animal así cualquiera, bueno, no lo ocupo, tenías que dar uno de lo mejor, pues. Por eso era un sacrificio también de uno, porque ya tienes menos animales, pero también ya no lo vas a poder usar porque es para Dios. Entonces, pues, sí. Entonces, y al animal, aunque uno mismo merecía morir por el pecado,
en su lugar va a morir el animal. Y también en el Nuevo Testamento tenemos a Jesucristo que murió en nuestro lugar. Los animales en Levítico, a ver, de pensar, creo que en el capítulo 5 y capítulo 19 habla de eso de confesar y matarlo. Tengo tiempo que he leído Levítico y no me acuerdo, pero ahorita lo estoy leyendo, estoy en el capítulo 4 apenas, entonces, pero luego que me acuerde, y de hecho ahorita después del estudio bíblico me puedo fijar para decirle, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenían el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Igual que ahora en el Nuevo Testamento también, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. El padre Abraham es un sacerdote ministerial. También es un sacerdote del sacerdocio común de los fieles, porque él está bautizado. Pero fíjense, como todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Como dice aquí en Éxodo 19:6, todos eran parte de ese sacerdocio común de los fieles. Pero sacerdocio ministerial era nada más un grupo de personas. Y vamos a ver quién. Tenemos aquí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El sumo sacerdote y el sacerdote. Y antes, el sumo sacerdote a veces nada más se le decía sacerdote. Y el sacerdote regular se le decía, levita. ¿Por qué? Porque el sacerdote regular era del tribu de Leví. No cualquier tribu podía ser el sacerdote ministerial. Y el sacerdote, el sumo sacerdote era nada más los descendientes de Aarón. No, si tú eras levita, un hombre levita, pero no eras descendiente de Aarón, no puedes ser sumo sacerdote. Eres levita o sacerdote así regular. ¿Qué es la diferencia? Bueno, la carta de los Hebreos nos da esto, si lo gustan escribir. Aquí está la diferencia entre los dos tipos de sacerdocios ministeriales. Pueden escribir sumo sacerdote. ¿Cómo lo pueden poner? No quiero poner versus, porque suena como que están peleando, ¿verdad? Pero es la diferencia. O pueden poner diferencia entre, pero también para que no escriban tanto, ¿verdad? La manera que ustedes pueden, diferencia entre sumo sacerdote y sacerdote. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está en Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículos 6 al 7. Y lo voy a subir también para que, si no tienen papel o no, lo que sea, también lo voy a subir, ¿verdad? Y también recomiendo, aunque tengan papel, escúchenlo de nuevo hasta que les pegue bien, ¿verdad? Aquí es lo que dice, así preparadas estas cosas, y de hecho estaba hablando de la antigua alianza en este contexto. Los sacerdotes, no somos sacerdotes, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Cuando lleguemos ya después, en unos capítulos del Éxodo, vamos a explicar todo eso. Pero noten que ahí está el sacerdote que entra continuamente. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote, porque la tabernácula, la tienda donde Dios, la presencia de Dios estaba, entraban nada más los sacerdotes, pero el sumo sacerdote era el único que entraba hasta mero adentro. Los otros, los levitas, que no eran descendientes de Aarón, se quedaban más afuera. Y para irse a mero adentro, tenías que ser descendiente de Aarón, o sea, sumo sacerdote, aquí dice. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre. Y así continúa hablando de eso. Noten que hay diferencia entonces bíblicamente entre el sacerdote y el sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y el sacerdote es Padre Abraham, Padre Pereira. Entonces noten cómo todo su cumple, pero también a la vez todos nosotros somos parte también del sacerdocio común de los fieles, pero no somos sacerdotes ministeriales. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia. Hay tres niveles, igual que la semana pasada o el martes hablamos de las tres diferentes tipos de leyes, la ley ceremonial, ley civil y ley moral. También hay tres diferentes tipos de sacerdocio: sumo sacerdote, sacerdote y sacerdote común de los fieles. ¿Verdad? Entonces, ¿tienen pregunta? Sí, esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿por qué solamente los descendientes de Aarón? Bueno, así es cuando uno lee el libro de Éxodo, no te puedo decir más que así es como Dios lo puso.
No encuentro en verdad una razón. Unos dicen que tiene que ver con el becerro de oro o lo que sea, pero no dice la escritura eso. De hecho, el becerro de oro, eso sucedió en Éxodo 32, pero Dios mencionó a los hijos de Aarón en Éxodo 28, muchos capítulos antes. Entonces, no creo que tenga que ver. Es simplemente la manera que Dios lo hizo. No estoy seguro por qué Dios hizo nada más los descendientes de Aarón. Pero ese es lo que tenemos que saber nada más, que así era, ¿verdad? Y tal vez un día que estemos allá en el cielo, Dios nos va a decir, ¿verdad? Hasta, lo bueno es que allá lo vamos a recibir todo, entonces no se va a olvidar nada, ¿verdad? Entonces, versículo 7 ahora de Éxodo 19. Éxodo 19. Volvió Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas instrucciones que Yahvé le había dado. Todo el pueblo a una voz contestó, haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Luego Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Entonces, todos decían que haremos todo lo que Yahvé ha mandado. Entonces ahí estaban de acuerdo con la alianza. Yahvé dijo a Moisés, yo vendré a ti en medio de una espesa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y tenga fe en ti también para siempre. Yahvé dijo a Moisés, vuelve donde el pueblo y mándales que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus ropas y estén listos para pasado mañana, porque pasado mañana Yahvé bajará a vista de todos sobre el monte Sinaí. Señala al pueblo límites para que se cuiden de subir al monte y ni siquiera lo alcancen. Cualquiera que se acerque morirá. Entonces no pueden acercarse ni subir al monte, porque si no morirá. Miren, que nadie ponga las manos sobre el culpable, sino que sea apedreado o flechado. ¿Por qué? Sea hombre o animal, no debe vivir más. Solamente cuando se oiga el toque de cuerno, algunos podrán subir. Entonces Dios está poniendo sus reglas y para que no desobedezcan, porque son un pueblo tan necio, pone un castigo grande. Ahorita vamos a ver que sí obedecieron finalmente. Entonces, muchos van a leer las leyes del Antiguo Testamento y van a decir, ay, ¿por qué un castigo tan grande por hacer, ¿verdad?, varias cosas? La razón es porque era un pueblo tan necio. Dios puso unas cosas muy graves para que piensen, bueno, lo iba a hacer, pero mejor ya no. Serio, eso es lo que dice Deuteronomio. El libro de Deuteronomio van a ver que en muchas partes, en el capítulo 7, capítulo 13, capítulo 17, menciona que varios pecados y luego dice, esto será el castigo para que todo el pueblo vea, escuche y temen, para que digan, mejor no lo voy a hacer, porque hay un castigo. ¿Sí? Entonces, ahora estamos en el versículo 14. Moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo, lo purificó y le hizo lavarse la ropa. Y Moisés dijo, no tengan relaciones sexuales y estén listos para pasado mañana. Entonces tenían que hacer eso. Okay, eso es lo que Dios les pidió, lo tenían que hacer. Al tercer día, al amanecer, hubo sobre el monte truenos, relámpagos y una espesa nube. Se oía un sonido muy fuerte de cuerno. En el campamento todo el pueblo se puso a temblar. Entonces Moisés los hizo salir del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí entero humeaba porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como de un horno y toda la montaña temblaba. El sonido del cuerno iba creciendo. El sonido del cuerno iba creciendo. Moisés hablaba y Dios le contestaba con el trueno. Entonces, fíjense, aquí está una foto nada más que para que más o menos vean cómo estaba, ¿verdad? Entonces, hay truenos, una nube espesa, truenos, relámpagos, una voz muy fuerte. Entonces, van a ver que no se querían acercar, tenían miedo. Entonces, Dios tenía que hacer algo gravemente para que entendieran finalmente. ¿Ok? Entonces, fíjese lo que ahora va a pasar. Dice, Yahvé bajó a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés y Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés, baja del monte para advertir al pueblo que no traspase los límites para acercarse a Yahvé y para ver algo, no sea que perezcan muchos, que también los sacerdotes que se acercan a Yahvé, se santifiquen, no sea que Yahvé los deje tendidos en el suelo. Moisés contestó,
el pueblo no puede subir al monte, pues se lo prohibiste y me dijiste, pon un cerco al pie del monte y tenlo por lugar sagrado. Y Yahvé prosiguió. Pues noten como Moisés está diciendo, bueno, ya nos dijiste que no pueden acercarse. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Se lo olvidó a Dios? No. Dios se está repitiendo para que entiendan la importancia de seguir sus leyes. Hasta el punto que Moisés está diciendo, bueno, ya Dios, ya nos dijiste eso. Sí, cuando lean esto y digan, bueno, ya leí esto, ya como que se está repitiendo. La razón es porque está expresando, por ejemplo, que la importancia de seguir las leyes y las reglas de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, anda, baja del cerro y sube luego con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no intenten traspasar el límite para subir hacia Yahvé, no sea que él los deje tendidos en el suelo. Moisés pues bajó hasta el pueblo y les dijo estas cosas. Entonces ahora el capítulo 20, noten que no se querían acercar, ¿por qué? Por miedo. Pero ahora Cristo murió por nuestros pecados, se rompió el velo. Ahora no tengan miedo de acercarse a Dios. Y por eso van a leer en el Evangelio de Mateo que se rompió el velo. Ese velo era el velo que separaba en el tabernáculo. No podían entrar prácticamente nadie más que el sumo sacerdote, si no morían. Pero ahora se rompió el velo, ahora todos nos podemos acercar a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, Éxodo capítulo 20, ahora, hermano católico romano. Ok, ahora vamos a leer sobre los 10 mandamientos. Mira, quise llegar aquí y otra cosa que les voy a mencionar, voy a hablar en más detalles sobre el sacerdocio cuando lleguemos al libro de Levítico, ¿ok? Entonces hay unas cosas que todavía quiero mencionar, pero vamos a seguir mejor a los 10 mandamientos, ¿ok? Ahora dice aquí Éxodo 20, versículo 1, ¿ok? De aquí vienen los 10 mandamientos, pero van a ver que en total no hay 10 versículos. ¿Saben cuántos versículos hay? 17. Entonces, ¿cómo lo van a organizar? Porque dependiendo de cuál iglesia vengas, lo organizan de diferentes maneras. ¿Ok? Y ya ustedes ya tomaron foto, o bueno, unos no tomaron foto de los 10 mandamientos porque si se lo saben o no. Pero aquí tengo los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, todos están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esta es la lista que nos da la Iglesia Católica. ¿Ok? Dice, primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces ahí están los que tomaron la foto, lo pueden ver. Segundo, no uses el nombre de Dios en vano. Tercero, honra el día del Señor. Cuarto, honra a tu padre y tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no levantes falsos de tu prójimo, o sea, no seas falso testimonio de tu prójimo. Noveno, no codiciarás al esposo o esposa de tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Así es la manera que lo ordena la Iglesia Católica. Y hay muchos evangélicos que dicen que lo tenemos mal, que la Iglesia Católica quitó mandamientos o que cambia los mandamientos. Y ahorita vamos a explicar por qué eso está erróneo, eso es incorrecto. Entonces, vamos a empezar con el primero. Dice, el versículo 1 dice, entonces Dios dijo todas esas palabras, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que haya arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Entonces, todos esos versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, la iglesia lo considera un solo mandamiento, el mandamiento en contra de la idolatría, porque eso es de lo que está hablando. Los protestantes, y de hecho no todos, porque incluso Martín Lutero, él escribió un libro que se llama Catecismo Pequeño, escribió otro que se llama Catecismo Largo. En su Catecismo Largo tiene los 10 mandamientos.
Él ordena igualito como lo ordena la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Luterana y la Iglesia Anglicana tienen los 10 mandamientos igual que nosotros. No es una cosa que es nada más los católicos. Pero hay otras iglesias como la Iglesia Bautista, por ejemplo, y también los otros evangélicos protestantes, que lo ordenan así. Dicen, primer mandamiento, no tendrás otros dioses. Segundo, no te harás estatua. Entonces, para ellos el segundo es no te harás estatua. Para nosotros no lo separamos así, porque es la misma idea. Es idolatría. Los dos son idolatría. Entonces, lo incluimos como un mandamiento nada más. Si evitas la idolatría, vas a evitar todo eso. Ahora, puedo hablar de mucho, pero primero quiero mencionar que hay unos que dicen, mira, la Iglesia Católica quitó eso de los imágenes, porque ellos tienen imágenes, ¿verdad? ¿Cómo le responde uno allí? En primer lugar, todas esas son Biblias católicas, ¿verdad? Muéstrenme una Biblia que no tenga esos versículos que acabé de leer. Todas la tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo la quitó la Iglesia Católica? Ahí están en las Biblias católicas. Qué mal trabajo hace la Iglesia, ¿verdad? Para quitarlo, ¿verdad? Mm. Ahorita eso lo vamos a explicar. Pero antes de explicar eso, tenemos que explicar eso del primer mandamiento. Porque ellos dicen que la iglesia quitó la parte que habla de las estatuas. ¿Pero dónde? ¿Dónde la quitó la iglesia? Porque está en cada Biblia católica. Incluso está en el catecismo. El catecismo está dividido en partes, primer parte, tercer parte, etc. Y esas partes están divididas en secciones, primera sección, segunda sección y así. Y esas secciones están divididas en artículos, artículo 1, artículo 2. Si lo gustan escribir para mostrárselo a sus amiguis y a sus primos, a los amigos, los primos, los familiares, pongan esto, el Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, Catecismo de la Iglesia Católica. Tercera parte, segunda sección, artículo 1. Tercera parte, segunda sección, artículo 1. Empieza con estas palabras, el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? Dice, yo, el Señor, soy tu Dios, lo saca de las Escrituras, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura o estatua, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Está en el catecismo. Entonces, ¿por qué dicen que la iglesia lo quitó si está en el catecismo también? ¿De dónde what? What? Entonces, para mí las estatuas son como lo que hacían los egipcios que adoraban. Aquí, sí, en este contexto, amén, porque en el versículo empieza, el Señor, yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto. El contexto es que acaban de salir de Egipto y en Egipto, si se fijan en la historia de los egipcios, tenían estatuas por donde quiera, dioses de lo que sea, Dios de la luna, Dios del sol, Dios de la tierra, Dios del mar, Dios del aire, Dios del infierno, Dios del cielo, Dios de todo. Y por eso menciona aquí, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo del mar, porque ellos tenían dioses de todo eso. ¿Cómo sabemos que está hablando de dioses y no de cualquier imagen? Bueno, sabemos que no está hablando de imágenes santas, porque 5 capítulos después, en Éxodo 25, escríbanlo, Éxodo 25, versículos 18 al 19. ¿Qué es lo que Dios le manda a Moisés a hacer cuando construyen la arca de la alianza? Le dice, encima de la tabla de la arca de la alianza vas a poner 2 querubines. ¿Qué son querubines? Ángeles. Ahí puso 2 estatuas de oro de ángeles. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Dios está contradiciendo? Absolutamente no.
Lo que pasa es que aquí está hablando de ídolos. Incluso en la Biblia latinoamericana dice, no te postrarás ante esos dioses. Está hablando de dioses, ídolos. Ídolo literal significa dioses falsos. Si lo gustan escribir, ídolos significa dioses falsos. Lo que Dios no quiere es que tengas imágenes de Krishna o de un dios falso así de otra religión. Si tienes una imagen de María, de un santo, de nuestro Señor Jesucristo, eso está bien. Imágenes de nuestro Señor Jesucristo, de un santo, o de María, de un ángel también, eso todo está bien. Son imágenes santos. Y un ejemplo sería Éxodo 25. Era para custodiar la tabla de Moisés. Bueno, eso simbolizaba el reino de Dios. Todo eso era un símbolo para estar en presencia de Dios, porque Dios está en presencia de sus ángeles y ahí tenían las estatuas de los ángeles, para recordarse. Por eso tenemos estatuas nosotros, para recordarnos. La verdad que de ganancia ahí. Yo cuando vi pero de Moisés que tenía que hacer las estatuas de los ángeles para custodiar a los tablas de Moisés. Entonces los ángeles que tenemos en la iglesia representan que están custodiando a Cristo adentro. Sí. Creo que eso es válido interpretación, ¿verdad? Sí, son ángeles, no son ídolos. Un ídolo es un dios falso. Ándale, sí, sí. Y definitivamente. No es no es una diosa, es una persona. Sí. Novela o los 10 mandamientos que nos dieron en la televisión. Yo dije, con razón tenemos los ángeles ahí custodiando Cristo vivo adentro en el tabernáculo. Sí. Noten que aquí es una prohibición de ídolos, idolatría. O dioses falsos, ídolos. ¿Yeah? Entonces, por eso idolatría literal significa adoración de un ídolo. ¿Yeah? Latría es solamente para Dios. Adoración es solamente para Dios. Entonces, ahorita hablando de eso también, como en México, en el tiempo de la conquista, los indios pues no conocían a Jesús, no conocían de Dios católica. Ellos tenían sus dioses del agua. Por eso fue cuando los conquistadores que vinieron a México enseñaron la iglesia, les enseñaron la doctrina y por eso desapareció la Virgen de Guadalupe entonces también. Sí, cuando llegaron, hay diferencia, creo, entre conquistador militar y sacerdote, porque sí llegaron los dos. Entonces ya ven que hay unos que dicen la iglesia llegó y hizo barbaridades. Eran los soldados. Los soldados sí, pero ya los sacerdotes llegaban para predicar y ellos defendían a los indios. No, si escuchan a alguien que dice que la iglesia católica llegó y empezó a hacer barbaridad, eso es falso. De hecho, eso es falso. Y de hecho, uno de estos días voy a mostrarles un documento que escribió el Papa de ese tiempo que dijo que la gente indígena, incluso si no se quieren convertir, no les quite su propiedad y no les quite sus vidas. Entonces, o sea, el Papa estaba diciendo que esos son seres humanos creados en la imagen y semejanza de Dios. Pero la mayoría de la gente indígena se iban convirtiendo en una gran cantidad, especialmente después que se apareció la Virgen. Y un día debemos de hacer un estudio bíblico de eso, ¿verdad? Porque cuando se apareció la Virgen hubo gran multitud de bautismos de la gente indígena. Entonces, Dios estaba buscando la conversión de todos, ¿verdad? Y les dio esa revelación, ese gran milagro, ¿verdad? También si no hacían cosas pues tan malas, pues, como, o sea, por parte de la ignorancia y todo, si no hacían cosas malas, que fueran malas hacia Dios, digo. Bueno, incluso si lo harían, porque acuérdense que hay cosas y sí sacrificaban, sí. Había muchas culturas, especialmente en el centro de México, como los aztecas,
había mucho sacrificio de humano. Sí, pero lo que me refiero es, por ejemplo, si está bien que sacrificaban, pero ellos no sabían que existían los mandamientos y que bla, bla, bla. ¿Sabes lo que estamos hablando? Sí, Pues? y Dios él tiene todo conocimiento y él sabe la situación de cada persona, ¿verdad? Él es el justo juez, ¿verdad? Pero él tiene misericordia incluso a los que sabían que era algo malo. Dios siempre tiene misericordia, porque más malo es que mueras en pecado, porque ya ahí no sales del infierno. Entonces Dios es un padre, Dios es padre amoroso. Entonces buscando la salvación de todos, ¿verdad? Y de hecho, lo que usted mencionó es todo eso de otros dioses, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere, ese es el contexto de Éxodo capítulo 20. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan eso, ¿sí? ¿Está entendido? Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué? Pero ¿por qué, por ejemplo, tienen imágenes de María y todo eso? Sí, Éxodo 20, pero Éxodo 20 está hablando de ídolos, no está hablando de estatuas de una persona santa. Entonces, ¿ya tienen eso entendido? Si tienen eso en la mente, ningún protestante lo puede refutar. Van a estar dando vueltas y vueltas, van a estar diciendo, pero en Éxodo 20, yo ya te refuté en eso, Éxodo capítulo 20, mejor, si quieres hablar de otra cosa, podemos hablar de otra cosa, porque de aquí no te está saliendo de esa idea. Ahora saben. No pude defenderme porque leía la Biblia muy seguido y a mi abuelita les digo a todas sus vírgenes, todas las ciudadanas, pues la convención de abuelita personalmente ya no tenía abuelita ninguna y la que yo me dio mucho coraje, pero no sabía defender. Sí. No sabía, Sí. no sabía Sí. Sagradas, pues, puede ser. Sí. Sí, o sea, pues, pues no, yo pienso, hay cosas que sabes que es malo. Sí. Porque también, incluso si alguien le dice a usted, por ejemplo, mira, vamos a jugar este juego. ¿Qué tal si yo soy el protestante y yo les llego y les digo, mira, ustedes se postran ante las imágenes? Yo he visto que ustedes caminan y pasan una imagen y se postran y luego van caminando de nuevo. ¿Por qué hacen eso ustedes? Sé que dice que no se postrarán. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Pues yo no me postro ante las imágenes, no me postro como si es Dios. Yo nada más les pido que intercedan por mí ante Dios porque están cerca de Dios. Eso sería mi respuesta. Sí, porque... Ajá. ¿Algún otro tiene alguna respuesta que les pueda... Señal de respeto, ok? La referencia, como me recuerda cuando vamos a la... Sí, siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Entonces, un día voy a hacer un estudio bíblico nada más de eso, de la veneración, pero aquí todo lo que tienen que saber es que en primer lugar, si muestran este versículo, eso muestra que no saben, porque aquí cuando dice no te postres ante ellos, se refiere a los ídolos que acabamos de hablar. Porque acuérdense que en Éxodo capítulo 25, Dios mandó a hacer una estatua de los querubines. E incluso ellos mismos están quebrando, si lo toman literal, cualquier imagen, ellos también están quebrando eso. ¿Saben por qué? Versículo 4 dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en los mares. Ellos tienen tienen imágenes, porque aquí también menciona la palabra imagen. Imagen significa representación, como una foto, por ejemplo. Entonces ellos tienen fotos de su familia, ¿verdad? Eso es imagen de lo que está en la tierra. Entonces ellos quebraron esa parte. Nosotros quebramos la segunda parte porque nos postramos según ellos, pero ellos quebran la primera parte cuando dice que no tengas esas imágenes. Entonces, si lo toman literal de esa manera, incluso ellos están pecando. Pero obviamente no se debe de tomar tan literal, sino está hablando de ídolos. Ese es el contexto. Entonces, ustedes les tienen que decir, muéstrame un versículo donde diga que no me puedo postrar ante una imagen santa. Porque incluso ante la arca de la alianza se postró Josué en Josué 7:6. Y esa arca de la alianza tenía los querubines arriba. Entonces, muéstrame un versículo donde diga que no me puedo postrar ante una imagen santa, porque yo me estoy postrando para mostrarle respeto a lo que esa imagen representa. ¿Verdad? Igual que en el Antiguo Testamento ya hemos visto varios ejemplos de Abraham postrándose ante los hititas, también Jacob postrándose ante su hermano Esaú,
y todos sus familiares se empezaron a postrar ante Esaú. También los siervos se postraron ante Esaú. Era manera de respeto. También, ¿quién más? En Génesis capítulo 49, cuando empezó a profetizar Jacob, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Judá? Tus hermanos se postrarán ante ti. Y eso estaba profetizando con la ayuda de la guía del Espíritu Santo. Entonces, eso es simplemente, no quiere decir necesariamente adoración, puede ser veneración, respeto, honra, ¿verdad? Y de hecho, si quieren, antes de acabar este capítulo, y de hecho lo voy a subir para que lo puedan ver, nada más las últimas, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso, también, ¿qué tal si les dicen, pero ustedes le piden a una estatua? La estatua no te puede escuchar. ¿Por qué le piden a una estatua? Uno que dice ahí. No le estamos pidiendo la estatua, ¿verdad? No, le estamos pidiendo a lo que la estatua representa. La estatua es simplemente para recordar la persona que le estamos pidiendo intercesión. Igual que el recuerdo tenían aquí, cuando, a ver, ¿qué habíamos leído del recuerdo? Un recuerdo tenía, por ejemplo, bueno, era recuerdo, pues, es lo que es. Entonces, para recordar, tenemos esas estatuas, esas imágenes, ¿verdad? Entonces, simplemente para ayudarnos en concentración, en oración. Es todo. Sí, ándale, imágenes. Sí, entonces uno tiene imagen de una familia, es para recordar. Por ejemplo, cuando uno extraña a su ex, ¿qué hace? Saca una foto de ella, ¿no? Entonces es para recordar. Ándale. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Ahí es cuando uno le tiene que decir dónde dice eso en la Biblia, porque no tienen los versículos. Ellos tienen su tradición, aunque digan que no, pero ellos tienen sus tradiciones que no están en la Biblia. Entonces, cuando digan, a ver, ¿dónde dice eso? Lo que le van a mostrar tal vez es primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, pero si quieren escribir, ya subí un video sobre eso. Génesis capítulo 20 al 21, expliqué la intercesión. Ahí lo que dice es que el único mediador es Cristo. No dice intercedor, dice mediador. Y ya lo expliqué en ese video, Génesis 20 al 21. Lo que dice es que Él es el único mediador, pero lo define, porque mediador se puede definir de diferentes maneras dependiendo del contexto. Ahí en el versículo 6, el siguiente versículo dice, el cual dio su vida para nosotros. Entonces, Él es el único mediador porque Él nos ha dado esa conexión con Dios. Por medio de Él se rompió el velo y tenemos acceso al Padre por su sangre. No está hablando del único intercesor, porque si no la Biblia se estaría contradiciendo, porque el mismo capítulo, primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1, San Pablo pide intercesión. ¿Por qué va a pedir intercesión si el único intercesor es Cristo? No tiene sentido. Entonces, son simplemente malas interpretaciones, pero si uno conoce esos versículos, sí, pedir por nosotros, sí, es lo que es todo. Ustedes van a lo que hacen en el cielo, será si perdonan los pecados, serán perdonados. Ellos también podían perdonar. Pues sí, Dios los está usando para perdonar. Entonces Jesucristo los está perdonando, pero ellos son los instrumentos. Sí. Entonces, sí, entonces en ese sentido, uno puede ser mediador también. Entonces, por ejemplo, los apóstoles eran mediadores de la palabra de Dios, porque por medio de ellos recibimos el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. Pero tiene que ser exactamente Cristo. En cuestión de... En vez de pedir a los santos, le pidamos. Bueno, uno le puede pedir a Cristo, pero también le puede pedir a los santos. Y ya expliqué eso en Génesis 20 al 21 con detalle. Entonces, no, por ejemplo, también les pueden mostrar el hecho de que en Apocalipsis habla de la oración de los santos, que son copas de oro. Entonces, nosotros queremos que nuestros nombres estén en esos copas de oro, ¿verdad? También habla Santiago capítulo 5 de las oraciones de los justos. ¿Quién es más justo? ¿Una persona aquí en la tierra que todavía batalla con el pecado? ¿O ya las personas que son perfectos allá en el cielo? Obviamente los que están en el cielo. Nos queremos que ellos pidan por nosotros entre más oración, mejor. Entonces, claro, podemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo y también pedirle a nuestra Madre, María, a los santos, ¿verdad? Yo hago mezcla
de todo, ¿verdad? Entre más oración mejor. Por eso dice San Pablo, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 17, no dejen de orar, porque la oración es poder. Igual como leímos hoy, Éxodo 17, cuando alzaba las manos Moisés. Sí, entonces, no sé si le quieren seguir o mejor quieren hacer preguntas y respuestas y luego ya irnos o cómo tienen el plan. Porque también es mucho que podemos hablar. Entonces creo que es mejor cortarle aquí. Pero antes de dejar esto, noten que dice, yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios va a castigar a los hijos por los pecados de los padres? No, porque está escrito en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, que Dios castiga al que peca. El que peca es el que va a pagar, no los hijos, sino aquí puede ser hiperbolía o también puede hablar, incluso muchos lo interpretan como manera de consecuencias del pecado. Por ejemplo, si el papá es borracho, también reciben las consecuencias, ¿quién? Los hijos. Nosotros recibimos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. No recibimos el castigo. Dios no nos está castigando así como nosotros, como si nosotros lo hubiéramos de haber hecho, pero sí recibimos las consecuencias, ¿verdad? Entonces, ya de ahí, ya seguimos con el versículo 7, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, ya podemos seguir de allí y seguiremos, pues también, ¿verdad? Y, y sí, ¿nos tienen alguna otra pregunta antes de irnos? La razón que Dios los hizo estar en el desierto 40 años es, podían llegar luego, pero Dios los hizo permanecer en el desierto 40 años por desobediencia. Entonces, ya no podían entrar porque estaban actuando de tal manera que Dios les dijo, bueno, si no quieren entrar, no entren. Y quedaron en el desierto hasta que todos murieron de esa generación. Y ya la siguiente generación. Estaban medio chiquiadones. Hey, ándale. Querían todo rápido, ¿eh? Y se enojaban. Se enojaban con Dios aunque miraban las pruebas. No,